Disolver temporalmente el Congreso de la República. También las plagio es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ya. Qué hombre visionario ese cojudo. Sí, me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, ¿qué tal? Soy Fabricio Milla, bienvenidos a Rajes del Oficio. El día de hoy estamos con Omar Coronel, sociólogo, doctor en ciencia política, experto en protesta, movimientos sociales y sociedad civil, y tal vez su mejor credencial, tuitero. ¿Cómo Sí, estás, Omar? últimamente. Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hay una pregunta que va a ser tristemente el titular de la conversación. ¿Por qué no salimos a marchar? Sí, sí, es una pregunta que da vueltas, ¿no? O sea, y siempre es, como digo, una pregunta odiosa, porque mucha gente protestó y obviamente tuvo consecuencias nefastas, ¿no? En el contexto político actual en el que estamos. Eso uno, ¿no? Hay mucha gente que sí ha protestado, ha dado la vida, digamos, por múltiples causas en los últimos meses, en los últimos años. Lo otro, ¿no? Es que en verdad sí hay protestas, ¿no? El Perú es uno de los países con mayor participación en protesta en América Latina consistentemente desde la transición a la democracia. En abril nada más han habido 218 eventos de protesta registrados por la Defensoría del Pueblo. Este es un número todavía alto, ¿no? Que además está subiendo, ¿no? Había bajado desde octubre, me parece, el año pasado, y otra vez desde marzo está subiendo, ¿no? Generalmente diciembre, enero, febrero, normalmente son meses donde no hay mucha protesta, luego empieza a subir, ¿no? Obviamente con la excepción del estallido del 22-23. Entonces, solamente para comenzar eso, ¿no? O sea, sí, somos un país que protesta un montón, pero claramente ahora las protestas que inundan el país como siempre son protestas sociales, no son protestas políticas, ¿no? Y uno se extraña, ¿no? De que en un país donde ha habido varias protestas políticas en la última década, porque ahora no, ¿no? ¿Dónde están los jóvenes que se movilizaban por decenas de miles en Lima? El número, digamos, para considerar una marcha grande es siempre relativo, no solamente al tamaño de cada ciudad, sino también a la cultura política, a la tradición de cada país, ¿no? En Lima, al menos desde que yo vengo registrando movilizaciones, ¿no? Para hablar de una marcha grande, ¿no? Se habla de más de 10.000 participantes, digamos, y una marcha masiva, ¿no? Más de 20.000. Tengo como referencia, ¿no? Movilizaciones de Noa Keiko en Lima que movilizaban de lejos más de 20.000 y en algún momento, en su mejor momento, probablemente en el 2016, hasta 70.000, ¿no? Y del otro lado, con Mis Hijos No Te Metas, movilizaba también en sus varias movilizaciones, sobre todo en sus marchas nacionales, entre el 2017 y el 2019, en Lima, de lejos, más de 20.000, alrededor de 40.000 muchas veces, ¿no? A pesar de que, claro, sus medios decían que eran 1.000.000, ¿no? Pero no eran un Bueno, millón, pero sí eran 40. hay medios de ambos lados que inflan las Claro, cifras. que dicen, no, han marchado 100.000, ¿no? Marchas de esos números, más de 100.000, son muy inusuales en Lima, ¿no? La marcha de Ni Una Menos del 2016 fue más de 500.000 de ciudadanos, ¿no? La marcha de los Cuatro Suyos fueron 250.000 en Lima, ¿no? Y el estallido del 2020 contra Merino movilizó cantidades difíciles de calcular, pero 13% de los peruanos dijeron que se habían movilizado en los 6 días de la protesta, ¿no? Estamos hablando de más de 2.7 millones, pero en 6 días, ¿no? Mm. Y la distribución geográfica siempre es un poco difícil de calcular, pero el núcleo, digamos, estuvo sobre todo en Lima, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Yo creo que, para resumir rápidamente, son 4 temas. Si quieres, luego hablamos con más detalle de cada uno, ¿no? Un tema es la división de la oposición al gobierno. El gobierno peruano tiene la oposición más grande de América Latina en términos de gente que está en desacuerdo con el gobierno, ¿no? Es más del 80 y bordeando el 90, más del 90% en algunas encuestas, ¿no? Pero es una oposición muy dividida, ¿no? Dividida en muchos sectores, no solamente dos, ni tres, ni cuatro, sino muchos sectores que tienen lecturas muy disímiles de lo que ocurrió, cómo llegamos a este punto, ¿no? De desastre, y lecturas también muy distintas de qué hacer, ¿no? Cómo salir de acá, cuáles son los pasos para salir. Esa división inhibe, digamos, la movilización masiva, conjunta, ¿no? Y también la participación. Los otros 3 temas son que cuando uno siente que las marchas no llevan a nada, obviamente la gente ya no quiere participar. Cuando uno marchaba contra Conga, contra Tía María, contra el Baguazo, contra la Repartija, contra la Ley Pulpín, en todos esos eventos y varios más, el gobierno retrocedió
y se echó para atrás, el Congreso retrocedió, se echó para atrás, entonces la gente salía a marchar diciendo, efectivamente, cuando nos movilizamos en una cantidad relativamente importante, el gobierno entiende la señal y se va para atrás, ¿no? En cambio, en la circunstancia actual, eso no ha ocurrido, ¿no? El gobierno no se ha ido para atrás, sino por el contrario, ha sido mucho más represivo, mucho más violento, ¿no? Entonces, eso ha cambiado mucho la perspectiva de la gente, ¿no? La gente dice, oye, esta vez parece que las movilizaciones, no importa si son grandes, si son chicas, quién participa, quién no participa, pareciera que el gobierno no tiene voluntad, ánimos de rectificar el rumbo, ¿no? Eso me lleva al tercer punto, que eso se da en un contexto político específico, ¿no? Un régimen específico. Yo hace tiempo vengo diciendo de que, como muchos otros, ¿no? Que el régimen en el que estamos ya sería excesivo llamarle democracia fallida o democracia débil. Ya no estamos en una democracia, estamos en un proceso de autocratización, régimen híbrido, como se le quiera llamar, pero el contexto es importante porque ese tipo de régimen político justamente eleva mucho el costo de la movilización, ¿no? No solamente porque te matan, ¿no? Que no es que obviamente no es un tema importante, sino también porque te ruquean, te empapelan, te enjuician, te detienen, ¿no? En general es muy costoso protestar en un régimen que ya no es democrático, ¿no? Y lo saben bien los estudiantes en Nicaragua o en Venezuela. Y el último punto es el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si protestamos, ¿qué pasa? Cae el gobierno y hay elecciones, ¿quién va a tomar el poder? Hay partidos. Hay una mirada muy pesimista actualmente en el Perú sobre el futuro, no pase lo que pase, quien sea que tome el poder, inclusive si hay convocatoria a nuevas elecciones y cae Dina Boluarte mañana, no hay mucho entusiasmo sobre que va a sobrevenir algo distinto. Muy distinto al año 2000, que cuando cae Fujimori había una mesa en el Congreso, había una plataforma muy grande en la ciudadanía, ¿no? Y había mucha claridad y convergencia además de partidos sobre cómo hacer una transición. Actualmente no hay nada de eso. Entonces, un rasgo de todas las razones que me has dado, y es una pregunta, son razones actuales, no es nada histórico. O sea, nosotros protestamos bastante, pero la coyuntura es la que nos empuja a esto. Sí, yo creo que sí. O sea, quizás lo histórico en este tema es que si bien en el Perú hay mucha protesta, la protesta se basa sobre todo en organizaciones hiperlocales, hipersegmentadas, ¿no? A diferencia de otros países, lo que caracteriza el Perú es que no tenemos grandes movimientos sociales, ¿no? Con grandes organizaciones sociales nacionales, ¿no? Pensando en comparaciones, no hay algo parecido a la CONAIE del movimiento indígena en Ecuador, no hay nada parecido al movimiento cocalero indígena en Bolivia, ¿no? Que tiene su instrumento político que es el MAS. En el Perú hay muchas organizaciones locales, juntas de regantes, comunidades campesinas, rondas campesinas, asociaciones de barrios, frentes de defensa, ¿no? Muchas organizaciones, pero tremendamente locales. Entonces eso hace que sí, hayan recursos para la protesta, pero no hayan suficientes recursos organizativos para una protesta, una movilización o un movimiento nacional, ¿no? Generalmente eso siempre ha sido complicado. Y sin embargo, ¿no? Habían protestas grandes por temas políticos en los últimos años, suficientemente grandes, digamos, para presionar, pero que no generaban un movimiento social estable, ¿no? Quizás los pocos movimientos sociales estables, nacionales, grandes, son más o menos el movimiento de derechos humanos y el movimiento indígena amazónico, ¿no? Y del otro lado, el contramovimiento religioso conservador, que también es yo creo, un movimiento robusto en el Perú. La represión de inicios de enero y de diciembre del año antepasado y de enero del año pasado ha afectado la disposición de la ciudadanía a protestar. Perdón, no te escuché bien. ¿La represión? Sí, la represión de las últimas protestas. Sí, yo creo que sí, sin duda. Cuando yo he hecho entrevistas preliminares y he conversado con estudiantes, ¿no? Es muy claro, ¿no? Es muy claro, o sea, el temor, ¿no? El temor, como decía, ¿no? A que te hieran, a que te maten. No, yo estaba en muchas protestas desde hace más de 20 años, ¿no? Y era muy claro la sensación de diciembre y sobre todo de enero y febrero del 2023, ¿no? Cuando uno veía una policía que estaba sin restricciones, ¿no? Una policía que tiraba no 2, ni 4, ni 5 bombas lacrimógenas, sino 20, 30. O sea, era una policía que disparaba además en ángulo, ¿no? Este ángulo directo ahí para herir a la gente, ¿no? Sin mayores miramientos, ¿no? Entonces, los estudiantes han visto eso y se han dado cuenta de que esto no es como antes, ¿no? Hay un cambio claro en la directiva de la policía, en cómo la policía se aproxima a la gente que protesta, ¿no? Y eso en Lima,
¿no? En regiones donde en los últimos 20 años ya ha habido mucha violencia y muchos fallecidos, ¿no? Más de 160 fallecidos en conflictos sociales entre el 2000 y el 2020, ¿no? Eh, Ahí también obviamente uno ha visto, ¿no? Episodios de violencia que no se veían pues desde el conflicto armado interno o desde la época del terrorismo, como le querramos llamar, ¿no? En Ayacucho particularmente ha sido traumático, ¿no? Ver a los militares disparando como si estuvieran en un juego de video en los alrededores del aeropuerto, ¿no? Lo mismo en Puno, ¿no? La policía disparando, ¿no? Como si estuviera en un juego de video. Cuando uno lee los informes de quiénes son los peruanos que han fallecido, la gran mayoría ni siquiera participa en las protestas, ¿no? Son ciudadanos que están caminando por ahí. Y además de los asesinados, hay muchos heridos, hay muchos golpeados, ¿no? Gente que tiene secuelas. Obviamente todo eso genera la sensación de que es demasiado costoso la participación, ¿no? Y Y la, eso y del la, lado de los heridos y víctimas, ¿no? y la gigante impunidad, pues, ¿no? Porque ha sucedido eso, pero uno esperaría que tenga represalias, o sea, para, a ver, primero el gobierno, luego los policías y, bueno, las fuerzas del orden que han cometido estas violaciones a los derechos humanos, y nada. Sí, y eso es justamente ese punto 3 que te decía, ¿no? El régimen político, ¿no? Yo siempre menciono esto de que la democracia que teníamos antes era una democracia fallida, no, no sé si fallida, pero una democracia débil, ¿no? Muy insuficiente, pero todavía era una democracia en varios sentidos, ¿no? Había elecciones, más o menos que todo el mundo respetaba, para empezar, Ujú. había competencia política, y eso de la competencia es importante, ¿no? Los políticos en el Perú normalmente son muy débiles, ¿no? Y había pesos y contrapesos. O sea, cuando durante el gobierno de Toledo se da el arequipazo y hay fallecidos, ¿no? Inmediatamente el APRA en el Congreso, ¿no? Denuncia al gobierno de Toledo, los medios de comunicación denuncian las muertes, ¿no? La Defensoría del Pueblo, que era muy robusta también en esa época, denuncian. Entonces hay múltiples actores y mirada internacional y el gobierno de Toledo, democrático, al fin y al cabo, ¿no? Se siente acorralado, porque además era un gobierno débil, ¿no? Y cae todo el gabinete, cae Rospigliosi, Toledo viaja a Arequipa, pide perdón, ¿no? Lo mismo con Alan García y el Baguazo. Alan García tiene que retroceder. ¿Por qué? Porque hay una oposición en el Congreso, hay una fiscalía, hay Defensoría del Pueblo, medios de comunicación que dicen esto, una masacre, ¿no? Entonces hay una presión no solo de la sociedad y de los medios de comunicación, sino también de otras instituciones, ¿no? Que balancean el poder y hacen que el Ejecutivo no pueda hacer lo que le dé la gana, ¿no? O sea, Y eso ha pasado en todos estos casos hasta el 7 de diciembre del mm, 2022, ¿no? Ahí se rompe ese equilibrio, que era un equilibrio que mal que bien funcionaba en estos años desde la transición, y de pronto no tenemos un Congreso y Ejecutivo muy simbióticos, ¿no? Una fiscalía tomada, un tribunal constitucional tomado, una defensoría del pueblo que eventualmente fue tomada, ¿no? Medios de comunicación que en todos los idiomas, sobre todo los masivos, callaron o se sumaron, digamos, al terruqueo de las movilizaciones, ¿no? Y eso ha generado, pues, una concentración del poder, digamos, que no se había visto, ¿no? Y que justamente es un elemento para evidenciar qué tipo de régimen tenemos, ¿no? hablabas de que una de las razones por las que no protestamos políticamente, porque dices que hay bastante protesta social, pero no tanta protesta política, es por las divisiones de los movimientos sociales que suelen promover las protestas, las movilizaciones sociales. ¿Dónde están estas divisiones o cuáles son los mínimos que se cruzan para que se tengan que dividir los espacios? Siempre hay divisiones, ¿no? O sea, siempre somos una ciudad plural, ¿no? Muy diversa siempre, y en el año 2000 también habían divisiones, ¿no? Carmen Elizarbe tiene un libro muy bueno sobre la protesta en la calle, ¿no? Donde hay parte de su tesis es sobre doctorales sobre la protesta, la marcha de los Cuatro Suyos y cómo se va Ujú. armando esto, ¿no? Ahí también había divisiones entre los chicos de San Marcos y de la Católica, entre bloques, digamos, también que buscaban no solamente la caída de Fujimori, sino la caída del modelo neoliberal, por ejemplo, ¿no? Mientras otros decían, ¿saben qué? Esa parte del fujimorismo sí nos gusta, ¿no? Lo que no nos gusta es el autoritarismo y el control de las instituciones. Y eso generaba divisiones, pero mal que bien se fue armando una plataforma unificada, ¿no? Obviamente que eso tomó tiempo.
Eso es otro factor. O sea, desde el 2000, desde el 90, digamos, o desde el 92, si uno quiere pensar en el autogolpe, ¿no? Ha tomado mucho tiempo para que la sociedad civil peruana en ese momento se organice. Y eso que en ese momento algo había todavía de partidos, ¿no? Claro. Y algunas otras organizaciones. En cambio ahora eso es cada vez más difícil porque venimos de varios quiebres, ni siquiera en dos bloques, ¿no? Yo estoy siempre, creo que la hipótesis de la polarización, hay una cierta evidencia de que nos hemos polarizado, pero no es, yo creo, una polarización clásica, ¿no? Es algo más complejo. Yo hablo de más bien una fragmentación de odios, ¿no? En el sentido de que no hay como dos bandos muy claritos en el Perú, ¿no? Sino hay múltiples cosas, no son caviares versus conservadores, ¿no? Hay múltiples cosas, hay antifujimoristas que no son caviares, ¿no? Hay conservadores que no son neoliberales, hay una heterogeneidad importante y yo creo que eso además está muy cargado de emociones por peleas que han habido en los últimos años, ¿no? Pienso en el antifujimorismo, ¿no? Que en algún momento se decía que era el partido más grande del Perú, ¿no? Nunca llegó a ser un movimiento social propiamente dicho y nunca llegó a tener un instrumento político como un partido. Era una coalición, ni siquiera sé si llamarle coalición, un archipiélago, ¿no? De múltiples actores bien diversos, pero que convergían en el rechazo a Fujimori, las violaciones de derechos humanos, ¿no? Pero esa coalición se va agrietando, ¿no? Yo creo que desde la elección de Kuczynski, ¿no? Donde un bloque opta por votar por Kuczynski y otros dicen, pero votar por Kuczynski y Fujimori es más o menos lo mismo, ¿no? Y eso empieza a dividir estos sectores y esas divisiones creo que se acrecientan durante el gobierno de Vizcarra y revientan por completo en el gobierno de Castillo, ¿no? Con Castillo ya esa vieja coalición se hace añicos. El pase de uno de los exponentes más grandes del antifujimorismo, que era Vargas Llosa, al campo fujimorista en la campaña, creo que es el evento que resume mucho estos cambios, ¿no? Cateriano, Vargas Llosa, Uno ¿no? de tantos pases. Sí, o sea que es muy elocuente de esta fractura, estas divisiones, ¿no? Que han generado, y luego de la campaña, el gobierno de Castillo también generó muchas tensiones, ¿no? Entonces ahí se han dividido en bloques castillistas, digamos, bloques de izquierda, pero que no son castillistas, bloques más vinculados a una izquierda muy moderada, que no quería involucrarse y no salió mucho a las calles, ¿no? Y los sectores de centro-derecha, que eran completamente anticastillistas y se volvieron más antiizquierdistas en ese contexto, ¿no? Entonces, toda esa coalición que involucraba a todas las izquierdas y a un sector de la centro-derecha, ¿no? Yo creo que se hizo añicos. Y del lado conservador también hay tensiones, ¿no? La división entre López de Aliaga y el fujimorismo, entre los sectores más conservadores, los sectores neoliberales, los sectores de extrema derecha también, no es que estén tan unidos, ¿no? Yo creo que el gobierno de Castillo los unifica un poco, pero en general hay muchas tensiones y desconfianzas, ¿no? Entonces yo creo que por eso no solamente en el bloque oposición, sino el bloque del gobierno también tiene tensiones, ¿no? Pero bueno, en la oposición, que era la pregunta, hay una gran división que hace muy difícil movilizarse, ¿no? Anécdotas de esto es en las calles todavía hasta ahora. Hay una cierta aprehensión con quienes ven, por ejemplo, una banderola de Liberación de Castillo, ¿no? O quienes ven, digamos, a la banderola del Partido Morado, y gente de izquierda que dice, yo qué hago marchando con el Partido Morado, ¿no? Señoras que están con el megáfono gritando en contra de los caviares y que por la culpa de los caviares estamos donde estamos, ¿no? Mientras al lado hay gente que, ¿no? De derechos humanos y vinculado a este movimiento estudiantil, ¿no? Entonces eso yo creo que dificulta mucho, ¿no? Como una plataforma que llegue a unir, no solamente por un tema ideológico, pero un tema emotivo. Hay unas broncas muy fuertes que se gestaron, sobre todo en la campaña y en el gobierno de Castillo. ¿Y tú crees que estas divisiones han llevado a puntos de no retorno? En política es difícil hablar del no retorno, ¿no? Siempre es una cosa muy coyuntural, depende de las circunstancias, ¿no? Y depende de la agencia, ¿no? Los politólogos siempre confiamos mucho, ¿no? En la agencia, en la capacidad de los actores de transformar la situación a partir justamente de hacer política, ¿no? Hacer política implica coordinar con liderazgos y no solo coordinar entre las élites, ¿no? Sino ofrecer una narrativa, un discurso, un programa, ¿no? Que te diga, esto, digamos, es lo que tenemos en común, en esto estamos en división, pero por lo menos en este camino podríamos unificarnos, ¿no? Y en elecciones pelearnos sobre todo lo demás. Pero para eso es importante que hayan elecciones libres y competitivas. Y eso es lo que está en riesgo como el último punto, ¿no? De esta trayectoria
de autocratización. Omar, dame un momento para hacer una pausa y volvemos Sí. con la discusión. Pausa y volvemos. De parte del equipo de Rajes del Oficio, queremos agradecerte por ver nuestro contenido. Son tiempos difíciles para el periodismo independiente, pero estamos comprometidos con la causa. Es por eso que hemos preparado un nuevo contenido para ti, con el lanzamiento de un programa en vivo todos los martes a las 8 p.m. por este canal. Para seguir con nuestro trabajo puedes ayudarnos de maneras muy fáciles. La más sencilla, darle like a este video, suscribirte y compartirlo con tus contactos. Así puedes ayudar a que el algoritmo nos recomiende más. Si eres hincha de Rajes y quieres subvencionarnos económicamente, tendrás el QR de Yape y de Plin apareciendo ahora en la pantalla. En la descripción tienes el link de PayPal si te encuentras en el extranjero y también quieres apoyar. Puedes suscribirte a nuestro Patreon con el enlace de la descripción o con la modalidad de hacerte miembro de YouTube, donde tendrás contenido exclusivo de manera semanal y espacios exclusivos para ti. Si quieres que tu marca salga en Rajes, contáctanos en el correo de la descripción. Recuerda que sin ti no la hacemos. Volvemos con Omar Coronel y la pregunta ahora sería: ¿qué papel han jugado los medios en la desmovilización social, pues, ¿no? Sí, los medios son también un campo muy heterogéneo, ¿no? Los medios Sí. masivos, que a su vez son los medios limeños, ¿no? Creo que por una consigna política inicialmente fueron profundamente sesgados, ¿no? Ha habido violencia en las protestas del estallido, sin duda alguna, ¿no? Ha habido intentos de toma de aeropuertos, secuestros de policías, incendios de edificios públicos, ataques a policías con avellanas en algunas inmediaciones de los intentos de toma del aeropuerto. Ha habido violencia. Pero la violencia no ha sido el rasgo distintivo del estallido, de la movilización, ¿no? Yo siempre, pensando en números, que es una forma de argumentar, la Defensoría nos dice que desde que comienza el estallido en septiembre, el 7 de diciembre, hasta finales de febrero, que es el momento cúspide, digamos, del estallido social, 88.5 de los eventos de protesta, más de 1.300 eventos, son pacíficos, no tienen, ¿no? Acciones de violencia. Un 11.5% sí tienen eventos de violencia, ¿no? Entonces es una minoría. Son prácticas y acciones muy violentas, sí, hay que condenarlas, por supuesto, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta, por un lado, ¿no?, que la protesta no siempre la inician los manifestantes, ¿no? En muchos casos, y sobre todo en este ciclo, la policía ha tenido un rol muy importante a la hora de generar esta dinámica de violencia. Y en segundo lugar, que ha sido, pues, no minoritario, y los medios de comunicación han, sobre todo los masivos limeños, que a su vez son los nacionales, han terminado haciendo una representación distorsionada de los eventos de protesta, haciendo que la gente sienta que esto es algo distinto a las protestas pulpín o contra el indulto o al no a Keiko, ¿no? Sino que esto es una cosa medio cercana, pues, a la subversión, ¿no? Que es lo que decían los medios de comunicación. La inteligencia policial, el gobierno y el Congreso, por supuesto, han afirmado esto, y los medios de comunicación les han creído sin mayor cotejo, ¿no? O sea, cuando ya era muy evidente en enero, febrero, que no había balas dum dum, que no había intervención del gobierno boliviano ni de grupos extremistas ajenos, ¿no? No había ninguna evidencia, digamos, de una organización senderista que había renacido, que estaba bajo la sombra, ¿no? Cualquier periodista, y América Televisión tiene un muy buen equipo periodístico, ¿no? Latina tiene un muy buen equipo periodístico, y sin embargo esto no salía, ¿no? Tenuamente comienza a salir una crítica que la policía no utilizaba su protocolo, su reglamento, ¿no? En Canal 2, y poco a poco empiezan a surgir algunas críticas, pero en el momento clave no fueron, ¿no? Y eso generó la imagen, sobre todo en quienes más consumen estos medios, Lima, ¿no? De que había algo diferente, sospechoso en estas protestas, ¿no? Y en ese sentido no eran tan válidas o legítimas, ¿no? Mm. La contraparte obviamente han sido los medios que se llaman en general alternativos, ¿no? O sea, en YouTube, en TikTok, en redes sociales, ¿no? Pero que obviamente todavía no tienen, creo, ¿no?, la fuerza, la expansión, en muchos casos, de los medios nacionales, ¿no? Esto yo creo que es importante, ¿no? Porque termina no solamente
dificultando una fiscalización de las violaciones de derechos humanos, sino también reafirmando la desconfianza en los medios de comunicación. Perú, y esto lo saca la POP, ¿no? El Barómetro de Latinoamérica, en su última revisión, es uno de los países con menor confianza en los medios de comunicación en América Latina. Y justamente estas prácticas de estos medios limeños, nacionales, en ese contexto, ha reafirmado esa desconfianza que venía de antes, ¿no? Y eso es grave, pues, para la democracia, porque cada quien ya cree en lo que le dice la gente cercana, ¿no? Nos volvemos como islas, donde ya no hay, ¿no?, la percepción de medios objetivos, sino que cada quien tiene su agenda. Eso es muy peligroso, ¿no?, si uno quiere instaurar un régimen democrático. En lo relativo a también comentabas que una de las razones de la desmovilización es la eficacia, la percepción de eficacia, que se siente un sentimiento de inacción desde el gobierno. ¿Cuál dirías tú que fue la última protesta que tuvo éxito en el Perú? Protesta política, o sea, si hablamos de protestas sociales, inclusive uno puede pensar, ¿no?, en la protesta de Machu Picchu por los boletos, ¿no? Claro. Que ha sido exitosa dentro de todo porque la presión logró empujar, ¿no? O sea, protestas sociales todavía tienen una cierta capacidad de muñeca, ¿no? Pero protestas políticas no, ¿no? Protestas políticas yo diría que las últimas, ¿no?, que hacen retroceder se dan probablemente durante el contexto de Pedro Castillo, ¿no? O sea, uno ya no se acuerda, pero esos 16 meses, y esto yo me acuerdo porque he seguido una a una las protestas de la oposición a Castillo, Las marchas por la paz. de las marchas por la paz, las marchas primero contra el fraude y después el ciclo de las marchas contra el fraude, de ahí el ciclo de las marchas por la vacancia, ¿no? Uno se ha olvidado, ¿no?, del gobierno de Castillo, que habían estas marchas, no multitudinarias, pero marchas permanentes, ¿no? Y yo creo que la última protesta efectiva quizás fue la protesta del 5 de abril del 2022, política efectiva, ¿no? Cuando Castillo decide dar un estado de emergencia, ¿no? Porque Aníbal Torres le ha dicho que hay una subversión alzándose contra el gobierno, ¿no? Y había informes, entonces Castillo decide, el día que se cumplían 30 años de aniversario del golpe de Fujimori, del autogolpe de Fujimori, Castillo decide poner un estado de emergencia, ¿no?, y paralizar el derecho a protesta de la ciudadanía. Obviamente la ciudadanía se mató de risa y salió con más ganas, ¿no? Mucha gente que no marchaba en estas protestas porque no quería estar del lado de López Aliaga y de Keiko Fujimori, pero estaba en contra de Castillo, ese día sí salieron, ¿no? Y además hicieron un cacerolazo importante. El Perú en general tiene pocas historias de cacerolazos exitosos. Este no fue muy exitoso, pero sí se dio en los distritos más acomodados de la ciudad. Y al final Castillo tiene que echarse para atrás, ¿no? O sea, cuando está en plena reunión en Palacio, hay una movilización grande cerca a Palacio, Castillo retrocede, dice que se retira el estado de emergencia, ¿no? O sea, una protesta que hace retroceder a un presidente, ¿no? Eso fue la última vez que hemos visto eso, justamente fue el 5 de abril del 2022, ¿no? Y luego ya, digamos, en términos de protestas políticas exitosas, ¿no? Durante el gobierno de Boluarte no ha habido ninguna, diría yo, ¿no? El gobierno ha estado ciego y sordo y lamentablemente no mudo, ¿no?, frente a la acción de los manifestantes. Pero, por ejemplo, se me ocurre un caso de protesta social que tampoco ha tenido, ni parece que vaya a tener este atisbo de resolución o de cesión del gobierno desde su postura. El último plantón que hubo el día de ayer, ahorita estamos grabando estos sábados, al mismo sábado, el día de ayer viernes a las 3, un plantón por el decreto del MINSA que estigmatiza a las personas trans, ¿no? Sí. Y, o sea, no hay atisbo de arrepentimiento. Sí, es verdad. O sea, no es que todas las protestas sociales ahora estén logrando sus cometidos, ¿no? O sea, si son Y la protesta en Cusco, por el tema de los tickets, tampoco es que se ha resuelto de manera, claro. o sea, de manera total. Es una gradualidad, se han prometido cosas, se han dicho cosas, pero realmente todavía se siguen vendiendo en joinas las entradas. O sea, Claro, y ahí, digamos, termina siendo una protesta, un conflicto latente como tantos otros, ¿no? claro. Sí, o sea, me refería que sobre todo el gobierno hace algo, ¿no? Responde, o sea, se nota que hay algún tipo de negociación, manda una mesa, qué sé yo. En varios conflictos todavía hay algo de eso, pero en muchos otros, y sobre todo mientras más politizado sea, mientras más política suene la demanda, ¿no? No hay muchos resultados, más aún si tiene que ver con intereses de la gente que está en el Congreso,
¿no? Mm. O sea, por ejemplo, pienso tanto en la ley forestal, ¿no? O como en la nueva ley forestal, ¿no? Como en este decreto, ¿no? Contra el cual se ha protestado ayer, eh, que patologiza, ¿no? A parte de la población. Yo creo que ahí, claro, hay sectores del Congreso, ¿no? Que están muy decididos por apoyar esas medidas y el gobierno no va a retroceder. Ahí sí no va a entablar ningún diálogo ni ninguna mesa, ¿no? Esos son, digamos, pactos que están en el Congreso, que están al margen de los representados, entre comillas. Entonces, claro, ya no hay, digamos, un régimen representativo público, ¿no? Hay un régimen que representa intereses particulares. Ahorita estamos en eso, en un régimen con un parlamento que representa múltiples intereses particulares y ya no, pues, nada que se asemeje a lo público, ¿no? En ese sentido, no somos, pues, una república actualmente. Hagamos algo de politología comparada. Frente a una amenaza autocrática, los ciudadanos es más posible que los ciudadanos salgan a protestar o que tengan miedo y se queden en sus casas. O sea, Eso es o traduciéndolo, o sea, la fragilidad de esta coalición o la coalición misma y lo desfachatado de los hechos de corrupción de la coalición pueden ser un factor para que en el futuro resurjan las protestas. Es una muy buena pregunta. Es más, fue una pregunta muy similar a la que hice en el parcial de mi curso de movimientos. Y claro, o sea, porque puede ser de los dos lados, ¿no? O sea, el régimen autoritario es tan ofensivo que genera una reacción o es tan represivo que ya hace que la gente no salga, ¿no? Y en la literatura comparada justamente hay esas dos tendencias, ¿no? Normalmente, ¿no? Una represión, la vinculación entre represión y protesta es ambigua, ¿no? O uno puede decir curvilínea, ¿no? En el sentido de que a más represión, la gente deja de protestar, pero si la represión empieza a subir demasiado, la gente se ofende, ¿no? Y siente que esto hay un shock moral y la gente siente que no puede permitir eso, ¿no? Y hay un momento en que la gente empieza, la represión empieza a hacer que la gente salga más, ¿no? Es lo que uno ha visto, por ejemplo, en el estallido en Chile, en el estallido en Colombia, ¿no? Que actos de mayor violencia de la policía hacen que la gente se involucre más. Sin embargo, ¿no? Siguiendo con el argumento, si la represión sigue subiendo, porque puede seguir subiendo, hay un momento donde ya pasas la línea, ¿no? Del régimen democrático y ahí ya sabes que la represión no se va a detener. En esos contextos autoritarios, ahí sí ya la represión desincentiva la participación, que es lo que uno ve en Venezuela, en Nicaragua y obviamente en regímenes ya más cercanos al totalitarismo, ¿no? Como el cubano o el chino, ¿no? Eh, entonces, nosotros no estamos todavía, creo, en esos niveles y en lo que creo que sería importante para pensar en un cambio de la situación es en dos cosas, ¿no? Por un lado, que se abra una oportunidad, una ventana de oportunidad. Normalmente se abre una ventana de oportunidad cuando eh, hay divisiones en la élite que gobierna, ¿no? Lo que varios llamamos coalición autoritaria en el gobierno, ¿no? Cuando hay divisiones es un buen momento, ¿no? Para generar protesta porque puedes tener nuevos aliados. Martín Tanaka hace unas semanas escribía en El Comercio que las élites que gobiernan en términos económico ya están empezando a sentir que quizás no era tan buen negocio apoyar a Boluarte hasta el 2026, ¿no? Porque Boluarte, si bien ha calmado a muchos sectores que a los empresarios les causaba temor, ¿no? Sobre todo el tema de la Asamblea Constituyente, de las izquierdas, ¿no? El gobierno de Boluarte parece Sí, yo creo que es peor, ¿no? torpe, ¿no? Tan torpe o más torpe que el de Castillo a la hora de manejar la economía y en general las políticas públicas, ¿no? Entonces hay un sector del empresariado que se da cuenta que quizás no es tan buen negocio que Boluarte se quede y en general que estamos quedando muy mal, estamos quedando aislados en varios niveles, ¿no? Como país. Y eso puede hacer, ¿no? Que un sector de la élite empresarial se pliegue, digamos, a la oposición, que es algo que pasa también al final del fujimorismo, particularmente ADEX se separa de Confiep y empieza, ¿no? a acercarse más a la oposición a Fujimori, y eso es importante. Eso es, digamos, de los actores externos. Internamente, ¿no? Va a depender mucho también de la capacidad que tenga la oposición actualmente de generar, ¿no? Una mirada, digamos, más
unificada que pueda convocar a más gente, ¿no? Porque si estamos esperando detonantes, ¿no? Yo creo que ya han pasado todos los detonantes que podían ocurrir, ¿no? Uno decía, no, cuando liberen a Fujimori, ahí sí. Uno decía, no, cuando tumben a la Junta o ya estén a punto de tumbarla, ahí sí. Cuando ya estén a punto de tumbar el jurado o la OMP, ahí sí la gente va a salir. La gente no salió en ninguno de los casos. Cuando ha salido ¿Vale? o sea, la revelación de la Operación Valquiria. Sí, claro. Eso yo me acuerdo, yo estuve frente a la fiscalía con un grupo de 30 personas, éramos como 30 o 40, eventualmente fuimos 100, pero y al frente había unos 20 de la resistencia defendiendo a Patricia Benavides, ¿no? Entonces, no había, ¿no? Ni de uno ni de otro lado, por cierto, ¿no? Mucha gente involucrada en hacer algo, ¿no? Frente a estos temas. Entonces, si estamos pensando en detonantes, a mí ya no se me ocurre ninguno, ¿no? Que quizás esto va a tener que ver más con fracturas en la élite que gobierna o capacidad de coordinación, lo cual veo más raro, ¿no? En la oposición para poder plantear algo más conducente, ¿no? Porque, aunque claro, digamos en términos igual, siempre hay que pensar en el residuo, ¿no? Siempre hay factores que uno no puede predecir, ¿no? Entonces, decía, todo lo que estoy diciendo es desde el marco, digamos, de lo estratégico y de lo racional en los actores, ¿no? Pero siempre No hay funciona cosas así. siempre hay cosas que no se pueden predecir, ¿no? Menos en campo de conflictos, movimientos, estallidos, ¿no? O sea, yo no detecto ahorita, por ejemplo, cuál es el punto que puede quebrar la economía moral del país, ¿no? La economía moral se ha ido adaptando a este régimen autoritario o en camino al autoritarismo, ¿no? Y uno ya no se indigna mucho uno está acostumbrado a cada día que salgan noticias más nefastas, ¿no? Y eso Sí. como que adormece, ¿no? Esa es la palabra. Pero uno nunca sabe cuál es la fibra ¿no? que puede hacer quebrar la economía moral, que otra vez un sector importante del país diga eso no, eso sí no se va, eso sí no se lo podemos permitir. Se va a Y poder eso es muy quebrar impredecible. porque, o sea, ¿Perdón? se va a poder quebrar porque uno de los mensajes que la prensa alternativa de cierto sector, eh, en YouTube particularmente, tenía este mensaje, ¿no? No hay que dejar de indignarnos, hay que tener la capacidad de indignarnos, Sí. pero yo creo que está bien perdida. Y además Sí, es este cambio gradual de cosita pequeña por cosita pequeña, destrucción pequeña por destrucción pequeña, que hace que la economía moral se vaya, como tú dices, no se quiebre, sino que se adapte. ¿Se va a poder quebrar? sí. Como digo, ¿no? O sea, la prognosis que puedo hacer es que no por los elementos que tenemos ahora. Pero siempre en este campo de estudio hay que tener en cuenta que hay cosas que no vemos y que tienen que ver mucho con lo emotivo, lo emocional, ¿no? O La sea, hay cosas que, por imponderabilidad. ejemplo, claro, por ejemplo, en el año 2019 yo escribí una columna diciendo ¿por qué en el Perú no hay estallidos? ¿No? Porque había habido el 2019 estallido en Ecuador primero, luego en Chile, luego en Bolivia y en Perú. La gente no salía a protestar. La única vez que salieron en el 2019 un poco grande fue cuando Vizcarra cierra el Congreso y la gente sale a celebrar a las calles, ¿no? Entonces, y yo escribí ahí, ¿no? Que claro, en ese momento, en 2019, había un montón de válvulas de escape del descontento que no había en esos otros países, ¿no? Que tenía que ver sobre todo con esta aparente campaña anticorrupción que estaba en camino, ¿no? Con muchos líderes políticos en camino a prisión o detenidos, ¿no? Válvulas de escape que no eran impensable, pues, en Ecuador o mucho menos en Chile, en Colombia, ¿no? Y sin embargo, al año siguiente, ¿no? Cuando cae Vizcarra, yo pensaba, yo fui el mismo 9 de noviembre, ¿no? A ver, ¿no? Cómo estaba la calle y no había mucha gente. Dije, sí, pues, ¿no? La gente ya un poco veremos cómo transcurre esto, cuántas semanas dura esto. Yo decía, yo creo que esto no va a acabar bien, ¿no? No es que van a durar hasta el 21. Pero ese era mi criterio el 9 de noviembre. Luego vino el 10 y vi que ya había más gente. Luego el 12, cuando yo llegué a la Plaza San Martín, no la veía así, no recuerdo haberla visto nunca así, o sea, tan llena, ¿no? Porque la Plaza San Martín eh, es una plaza en verdad que es llena, algo multitudinario, no estamos hablando de más de 20.000 personas, obviamente, pero no solamente era eso, era como los alrededores de la plaza desbordados, como si hubiese un concierto en la Plaza San Martín, ¿no? Y eso no lo recuerdo antes. Y luego el 14 de noviembre, el día de los asesinatos a Inti y a Brian, es aún más grande.
Y claro, luego fuimos como pensando, ya hemos escrito, ¿no? Sobre que hubo un shock moral, que uno no evaluó que era el tema de la pandemia y la gente no salía, y era una afrenta contra el tema de las vacunas, justamente vacar en ese momento a Vizcarra, y quienes habían subido al poder era gente que la mayoría del Perú rechazaba, que no había ganado elecciones hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero en ese momento no se nos ocurría que eso podía ocurrir, que eso podía pasar, ¿no? Y por eso digo ahora, uno puede hacer prognosis con un montón de elementos, pero hay un residuo ahí, ¿no? De elementos que uno nunca tiene muy en cuenta, donde se puede quebrar algo de la economía moral que hasta ahora nos pareciera inquebrable y más bien adaptable, ¿no? A esta degradación continua, ¿no? Entonces eso, ¿no? Por un lado, desde afuera, división entre las élites que gobiernan, por otro lado, algún tipo de acuerdo, organización de quienes estamos en la oposición, y por otro lado, siempre, ¿no? El residuo de que puede pasar algo impensable, ¿no? Un evento que termine siendo un buen desencadenante, ¿no? Un detonante. Por ejemplo, ahorita en Huancavelica ha habido unas protestas de estudiantes porque no funciona, obviamente, la universidad. Antes había ocurrido en Ayacucho algo muy similar en el gobierno de Castillo, ¿no? Eso podría aprender, digamos, en otras universidades que están en situaciones similares, ¿no? Mm. Y eso escalar, digamos, a una politización de esa demanda. Lo mismo con los conflictos antimineros que han crecido en estos últimos meses, ¿no? En Ayacucho es muy fuerte, ya no solamente en el sur, sino también en el centro de la región. Y obviamente en el corredor minero hay mucha bronca, ¿no? Entonces uno nunca sabe cuándo una de esas protestas puede ir escalando y difuminándose en un sentido cada vez más politizado, ¿no? Entonces eso tampoco hay que dejarlo de lado, ¿no? Por eso digo, siempre hay un elemento ahí que es muy difícil de poner en los modelos, ¿no? Esta es una pregunta que me parece que podría responder yo, o que tendría que responder yo. Sería un deber etario, pero te la hago a ti. ¿Qué ha pasado con las universidades? Mm. Están tan descafeinadas, tan indiferentes. Mm. Sí, mi respuesta se parece mucho en general a lo que ha pasado en general con el país, pero es más particular con los jóvenes, porque claro, en teoría de movimientos sociales, quienes tienen un grupo que tiene más probabilidades de movilizarse y protestar, ¿no? Son los que tienen, entre comillas, disponibilidad biográfica, ¿no? Y esos son los jóvenes universitarios, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente están en una etapa de la vida donde no tienen tantas responsabilidades, en general quiero decir, ¿no? Tienen más tiempo, si son universitarios suelen tener un poquito más de recursos, ¿no? Y ellos han justamente nutrido muchas protestas en los últimos años. Ahora yo creo que esta desvinculación tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? La división de quienes podrían convocarlos, ¿no? Pienso en mi universidad donde el centro federado está dividido, prácticamente no hay centro federado en mi universidad en este momento porque está suspendido casi. Los estudiantes no se sienten representados por las organizaciones estudiantiles, hay divisiones entre ellas y los estudiantes prefieren alejarse de esas divisiones que no conducen a nada. Y lo otro es esta percepción de falta de eficacia, ¿no? De que la salida en este momento pareciera no estar por ahí. A eso yo creo que hay que sumar algo más general, ¿no? Si bien uno ve ahorita movilizaciones estudiantiles a nivel global con el tema de Palestina, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, en Europa, ¿no? En general, luego de la pandemia ha habido un cierto cambio, ¿no? En ánimos de jóvenes universitarios, ¿no? Yo creo que en el Perú eso ha sido más fuerte porque hemos vivido una de las cuarentenas más intensas. Han sido 2 años como de un bache, lo que llamo un bache organizacional, ¿no? 2 años donde la gente que normalmente entraba a la universidad y empezaba a conectarse con compañeros y a armar grupos y participar, de pronto no lo ha hecho. Y luego ha vuelto a la universidad y ya simplemente está muy enfocada, ¿no? En la carrera y en las urgencias laborales también que han hecho que los estudiantes estén más preocupados por su futuro, ya no por el futuro colectivo. Pues ahorita están, yo creo que más en un ánimo de, como diría Hirschman, ¿no? Más de lealtad o de salida, ¿no? Ya no hay voz. La voz se ha apagado, ¿no? Por el momento, quiero decir, ¿no? Y están más como leales al sistema tratando de buscar cómo sobrevivir en un contexto laboral complicado, o la salida, migrar, ¿no? Eso es otro factor que ha hecho que muchos de los jóvenes en los últimos 2 años, desde Castillo, o sea, antes de Boluarte, están
migrando, ¿no? Ahora, esto tampoco debe dejar de lado lo que mencionaba, ¿no? Jóvenes como los jóvenes en Huancavelica, los jóvenes en Puno, los jóvenes, un buen sector también en Ayacucho, que sí se está movilizando, que se ha organizado, ¿no? Sí hay núcleos organizados, inclusive en San Marcos, en la Católica, ¿no? Hay excepciones, Pero no claro. es nada, sí, eso, ¿no? Pero no es la regla, ¿no? Ahorita no hay algo que esté convergiendo. Dame un momento para hacer una última pausa y Sí, claro. volvemos con un análisis a una carta que se ha mandado a la OEA, muy curiosa en su contenido. Pausa y volvemos. Volvemos con Omar Coronel y en este caso la entrevista nos acompaña una cartita firmada por muchos peruanos. En la descripción les dejaré la información entera, pero que tiene contenido bastante interesante y que responde a la solicitud de una asociación civil que se llama Iniciativa Democrática, que solicita activar la Carta Democrática Interamericana por todo este quiebre institucional que estamos viviendo. Primera frase que he resaltado en la carta, y si quieres las vamos comentando poco a poco, Omar. Es deleznable y a la vez lamentable que en el Perú existan personas y organizaciones allegadas y comprometidas con la corriente progresista e izquierda, principalmente a quienes los denominamos caviares. Ya se ha institucionalizado el caviarismo, ¿no? Sí, o sea, se ha vuelto una categoría. A mí lo que me interesa es que es una categoría que se usa, ¿no? Ya no Ujú. solamente está como que en los circuitos políticos o de gente muy interesada en política, ¿no? Sino ya es más amplia, o sea, ha pasado a formar parte, digamos, del vocabulario más amplio, ¿no? No creo que en todo el Perú, en todos los grupos, ¿no? Pero ciertamente ha tenido acogida, ¿no? Y sí, pues es una muestra del tipo de tensión política que se ha dado no solamente en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Sino desde hace mucho, ¿no? Hace una década que se está intentando, ¿no? Tratar de deslegitimar a estos actores que hace 20 años, hace 24 años se llamaban los cívicos, ¿no? Los Esa cívicos, era la claro. etiqueta, esa era la etiqueta para descalificar a la oposición a Fujimori, los cívicos, ¿no? Y ahora son pues los cojudignos, digamos, ¿no? En el lenguaje de estos actores, ¿no? Los caviares, cojudignos, etc. Eh, sí, yo creo que tiene razones tanto nacionales como internacionales, ¿no? O sea, Claro. a nivel nacional es claramente un rechazo a una coalición más institucionalista, ¿no? Que venía desde hace mucho tiempo, ¿no? Y si estuviera acá Carmen MacEvoy o otros historiadores dirían, hay una vieja tradición cívica republicana en el Perú que no siempre ha estado ahí. Mm. A veces ha sido minoritaria, a veces ha crecido un poco, a veces ha convencido, a veces no, pero siempre ha estado ahí, ¿no? Y la razón La externa del historia, movimiento anti-woke. y exactamente, la razón externa tiene que ver con no solamente el anti-woke, sino el crecimiento de las derechas radicales a nivel global, ¿no? Y yo creo que eso ha hecho que se genere una derecha mucho más empoderada, mucho menos institucional, a veces inclusive anti-establishment, ¿no? A nivel global. Y con la presidencia de Trump en Estados Unidos y de Bolsonaro en América Latina, y ahora de Javier Milei obviamente en Argentina, esto tiene más fuerza, ¿no? Y hay una conexión muy clarita con España y particularmente con Vox, ¿no? Vox tiene una relación, creo, bilateral bien importante con organizaciones peruanas. Ahí hay varios tesistas, por lo Mm. menos 3, que están trabajando este tema, ¿no? La influencia de Vox en las organizaciones de extrema derecha en el Perú. Y sí, ¿no? O sea, la idea es justamente, ¿no? Si estos caviares o los comunistas tienen sus redes internacionales, ¿por qué nosotros no? ¿No? Si estos tienen en el Grupo del Puebla o el Foro de Sao Paulo, ¿no? ¿Por qué nosotros no? Y yo creo que es muy legítimo que se organicen, eso es parte, digamos, del sistema, ¿no? Del juego democrático. El problema son los discursos, ¿no? Y el programa que viene con eso.
la forma en que justamente has leído en esa carta, esta idea, el adjetivo de lo deleznable, ¿no? Nos habla de una descalificación de los sectores que no piensan como uno, ¿no? Esta mirada completamente antipluralista, intolerante, que tienen todos los extremismos, ¿no? Por eso a Cerrón le encanta, ¿no? Esta dicotomía caviar-anticaviar, porque le es funcional también, ¿no? A los extremismos les encanta jugar a esto, ¿no? Entonces yo creo que eh, se convergen, digamos, en esta mirada intolerante, antipluralista, ¿no? Que globalmente está teniendo más fuerza, ¿no? E internamente se hace también mucho más popular y fuerte con la amenaza que ellos ven en Castillo, ¿no? Castillo logró unificar a muchos de estos actores que ya existían, ¿no? Con la coordinadora republicana, creo yo, es un bloque que empieza justamente a nuclear a múltiples actores de los más conservadores de los partidos de derecha que había en el Perú, ¿no? Y lamentablemente, ¿no? En el contexto de Castillo, se jalan actores que eran de derecha democrático, de centro derecha, ¿no? Pienso mucho en Lourdes Flores Nano, particularmente, ¿no? Que era una política que durante todos los 90 fue oposición a Fujimori, fue uno de los rostros, sí, o sea, en términos económicos, sociales, tiene una mirada muy militantemente de derecha, pero en términos institucionales tenía unos ciertos respetos a la democracia, por ejemplo, en el contexto de la vacancia a Susana Villarán, ¿no? Antes que se supieran todos los escándalos de corrupción de Villarán, estuvo, digamos, de lado en contra, ¿no? De una vacancia que no tenía mucho pies ni cabeza en ese momento, ¿no? Demostrando, ¿no? Un talante institucionalista bien valorable, ¿no? Y sin embargo, se compró por completo, ¿no? El argumento del fraude y luego se compró por completo el argumento de los terroristas que se han sublevado y que no hay masacres y que todo es mentira y que son los caviares, ¿no? Y como Lourdes Flores, otros actores del APRA y de otros partidos, ¿no? Han terminado convergiendo ahí, ¿no? El propio Mario Vargas Llosa, no creo que firme la carta, pero podría firmarla tranquilamente, yo pienso, ¿no? Muchos actores que eran de centro derecho, derecha dentro de todo democrática, en el contexto del miedo, ¿no? A Castillo, se han plegado, ¿no? A estos sectores más extremistas. Lamentablemente eso pues ha también dificultado más la democracia, ¿no? En el tercer párrafo se señala como inadmisible que esta nueva categoría política acuse al gobierno y al Congreso de una alianza para capturar y controlar a la Junta Nacional de Justicia. Paréntesis, 3 puntos, subordinando todos los poderes autónomos recuperados en el año 2000, luego de que se venciera por las armas durante 3 gobiernos democráticos al terrorismo totalitario de SL y MRTA. Se compara la nueva categoría política con movimientos terroristas. Sí, ¿Qué labor tiene esa comparación en la narrativa que quieren sí, estos grupos propalar? sí, estos sectores, yo creo que la versión, yo creo que esta es una de las versiones más radicales del discurso, ¿no? Que lo preocupante es eso, que esta versión más radical hace 6 años, ¿no? En el 2018 era como, es lo que dicen la gentita de la coordinadora republicana, ¿no? Que son unos cuantos que están ahí, ¿no? Ahora ya no son solo unos cuantos, y peor aún, pues ahora tienen mucho poder político. Pero sí, es una narrativa que busca eh, difuminar las diferencias muy claras, ¿no? entre estos actores y comprarse el argumento, ¿no? De que todo el progresismo en el fondo es comunista y en consecuencia en el fondo es terrorista, ¿no? Que si no son ahorita terroristas, son instrumentales para el terrorismo, tontos útiles del terrorismo, ¿no? Y que en buena cuenta no toca tratarlos como terroristas, ¿no? Entonces, esa mirada es justamente una mirada que hace que se pudra la democracia, ¿no? Siempre que esas miradas han prevalecido, han generado, pues, violencias extremas, ¿no? Y en el Perú no es que van a generar solamente, sino que ya generaron, ¿no? Los militares que disparan el tórax, las cabezas, ¿no? Los cráneos en Ayacucho, en Puno, en Andahuaylas, las policías o militares, les dicen que quienes están movilizándose ahí son terroristas, ¿no? Y el tema es que en el Perú, claro, ser terrorista implica ya no es un ser humano, es un monstruo, ¿no? Y como es un monstruo, así sea un niño de 15 años, ¿no? O una niña de 18, 17 años, lo puedes eliminar,
¿no? Esa etiqueta de terruco, además vinculada mucho al caviar, termina deshumanizando este otro y vinculándolo, ¿no? Con un enemigo que puede ser completamente, legítimamente exterminado, ¿no? Y eso es lo peligroso del término, ¿no? Y eso es lo que tanto se teme ahora, que cuando estos actores efectivamente capturen los organismos electorales, que con esa interpretación van a discernir quiénes pueden o no pueden participar en las elecciones, ¿no? Donde partidos, ¿no? Con caviares que son instrumentales para el terrorismo, son una amenaza a la democracia, entonces pues no deberían participar, ¿no? Deberían estar proscritos o deberían estar procesados, ¿no? Es una mirada, pues, completamente opuesta, ¿no? A la democracia. Y el temor es que, como decíamos al inicio de esta entrevista, no se está haciendo mucho, ¿no? Y el camino está muy claro desde diciembre del 22, ¿no? Y paso a paso han ido cumpliendo, yo creo, todos, o la gran mayoría, digamos, de los objetivos que estaban buscando. Última pregunta acerca de la carta, porque tampoco va a ser, o sea, no es muy fructífero darles tanto tiempo a este sector de las ideas. Y dicen, al respecto es importante hacer notar que durante los gobiernos de Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Kuczynski, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo, los progresistas aparentemente liderados por el ciudadano Gustavo Gorriti Lemboe, director de la ONG Instituto de Defensa Legal, eran los que gobernaban sin ser gobierno. Si estaban tan inmiscuidos en el sistema de justicia y en el sistema electoral, creo que se les pasó 2 gobiernos, ¿no? Claro, ¿no? Esa competencia, digamos, no toma en cuenta lo que pasó entre el 2006 y el 2011, ¿no? Sí, es que es una narrativa es muy infantil, ¿no? Y eso es lo que genera vergüenza ajena porque es una narrativa caricaturesca, ¿no? Donde hay algunos actores que ellos siempre han imaginado como ultrapoderosos, como un placebo, ¿no? Quizás para pasar la píldora amarga de tantas derrotas, ¿no? Frente a la ciudadanía. Es la sensación de, no es que estábamos mal, sino que había gente que manipulaba todo, ¿no? Y que entorpecía las elecciones, entorpecía los votos que podríamos haber tenido en comisiones en el Congreso, en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional. Todo estaba manipulado y por eso perdían. No perdían porque eran torpes, porque estaba mal, porque era incorrecta su tesis, ¿no? Sino perdían porque estaba todo capturado, ¿no? Y eso es un placebo, pues, muy placentero, ¿no? Hace que uno sienta que no se ha equivocado toda la vida, ¿no? Sino que esto estaba capturado por estos actores, ¿no? Ahora, yo creo que habla mucho también de su inmadurez, ¿no? Plantear esto públicamente pensando que alguien serio en el mundo los va a tomar en cuenta. Y es que, claro, probablemente están escuchando que gente de Vox lee esto y dice, pero si esto mismo ocurre en España y esto mismo ocurre en Polonia, ¿no? Y entonces esto es muy válido y legítimo, ¿no? Y probablemente lo escuche alguien del bloque del Partido Republicano y también le parezca no tan jalado de los pelos, ¿no? Y es el problema del orden internacional, que ahorita hay algunos actores que sí lo pueden tomar en cuenta, ¿no? Pero en general, no, en la OEA, en Naciones Unidas, en el gobierno estadounidense actualmente nadie pues va a tomar esas tesis en serio, básicamente porque son falsas, ¿no? No hay ninguna evidencia en ese sentido, son absolutamente lunáticas, ¿no? Pero claro, estamos no solamente en un Perú, sino en un mundo donde hay mundos paralelos, ¿no? Haciendo referencia a algún programa, donde la gente, cada quien está pensando, digamos, en su propio universo, hablándole a su gente, ¿no? Y pensando que cada quien está en su burbuja, ¿no? Y eso, claro, es peligroso, como digo, tanto para el Perú como a nivel global, ¿no? La verdad es que la democracia no solo está bajo amenaza en Perú, sino a nivel global. Estamos en un ciclo de problemas, ¿no? Para el régimen democrático a nivel internacional. Y estos actores se benefician, pues, de eso, ¿no? De ese contexto propicio para sus intereses. Bueno, Mar, ha sido una entrevista con unas reflexiones que me han parecido muy lúcidas. Muchas gracias por aceptar y por darnos 1 hora de tu tiempo. Y con ustedes esto ha sido todo. No se olviden de darle like, de suscribirse al canal. Tenemos Patreon, tenemos Yape y tenemos la opción de miembros de YouTube habilitada si es que quieren seguir apoyando este proyecto de periodismo independiente. Y con ustedes hasta la próxima. ¡Chao!